Hola, Dios le continúe bendiciendo de una manera muy especial. Doy gracias al Señor porque usted tenga este material y espero que sea de mucha edificación y a la vez pueda usted en un futuro compartirlo con otras personas. Quienes habla el pastor licenciado Jorge Rojas y vamos a tratar de un tema muy controversial y ofensivo para nuestro pueblo cristiano evangélico, en el cual nosotros como testigos de Jesucristo es nuestro deber decir la verdad de Dios y sobre todo hablar conforme a las Sagradas Escrituras con una correcta interpretación. Por eso el tema que les compartiré es el siguiente: los cristianos no tienen que diezmar, sino ofrendar generosamente. Les repito nuevamente el tema que vamos a tratar: los cristianos no tienen que diezmar, sino ofrendar generosamente. Qué mala exégesis hacen muchos pastores, predicadores y maestros con Malaquías capítulo 3, versículo 8 al 10. Y voy a decir el pasaje para que podamos tener idea de lo que vamos a tratar. Dice así Malaquías capítulo 3, versículo 8 al 10. ¿Robará el hombre a Dios? Pues vosotros me estáis robando. Pero decís, ¿en qué te hemos robado? En los diezmos y en las ofrendas. Con maldición estáis malditos, porque vosotros, la nación entera, me estáis robando. Traed todo el diezmo al alfolí, para que haya alimento en mi casa, y ponedme ahora en prueba en esto, dice el Señor de los ejércitos. Si no, os abriré las ventanas del cielo, y derramaré para vosotros bendición hasta que sobreabunde. Lamentablemente, este pasaje lo aplican para los cristianos, cuando realmente es para los judíos. Porque si aplicamos Malaquías capítulo 3, versículo 8 al 10, entonces también los cristianos tendrían que cumplir con varios tipos de diezmo, según Deuteronomio capítulo 14, versículo 22 al 29, donde se menciona que el judío tenía que cumplir con varios tipos de diezmo. Sin embargo, además de eso, cuando tratamos de que los cristianos obedezcan Malaquías capítulo 3, versículo 8 al 10, sin darse cuenta, lamentablemente muchos predicadores, maestros y pastores contradicen 4 verdades bíblicas que tenemos nosotros en Cristo Jesús. Y lo vamos a hablar detalladamente cada una de ellas con la ayuda del Espíritu Santo. Primera verdad que contradicen al aplicar Malaquías capítulo 3, versículo 8 al 10 para los cristianos, es que nosotros somos benditos en Cristo Jesús, según Efesios capítulo 1, versículo 3, que dice: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos ha bendecido con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. El decir que un cristiano puede ser maldecido por Dios al no diezmar es una locura, porque Dios no puede maldecir a su propio Hijo Jesucristo, y por ende tampoco a nosotros, porque somos uno con Cristo, somos el cuerpo de Cristo, somos su cuerpo, según 1 Corintios capítulo 12, versículo 27, que dice: ahora bien, vosotros sois el cuerpo de Cristo, y cada uno individualmente un miembro de él. Así que, lamentablemente, muchos predicadores, pastores y maestros contradicen esta verdad bíblica que nosotros tenemos en Cristo Jesús al aplicar Malaquías capítulo 3, versículo 8 al 10 para los cristianos. Pero de algo sí tenemos que estar claros todos los cristianos. Sabemos muy bien a la luz bíblica de que nuestro Padre Celestial no nos maldice, pero sí puede disciplinarnos, según Hebreos capítulo 12. Así que tengamos en cuenta esta gran verdad bíblica también. La segunda verdad que contradicen al aplicar Malaquías capítulo 3, versículo 8 al 10 para los cristianos es el siguiente: tenemos autoridad para echar fuera todo demonio. Dice el Evangelio según San Marcos capítulo 16, versículo 17 al 18 lo siguiente: y estas señales acompañarán a los que han creído. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán en nuevas lenguas, tomarán serpientes en las manos,
y aunque beban algo mortífero, no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán las manos y se pondrán bien. Eso que dicen que si no das el diezmo, el diablo te destruirá, el devorador caerá sobre ti, es dudar de la autoridad de Cristo en el creyente. Somos más que vencedores en Cristo, así lo dice Romanos capítulo 8. Es cierto que el pecado da puertas abiertas y que tenemos que cuidarnos del diablo. Así nos advierte las Sagradas Escrituras, en que debemos velar porque el diablo anda como león rugiente buscando a quien devorar. Pero por favor, el cristiano no está obligado a diezmar, sino a dar de corazón a la obra de Dios. Así lo dice 1 Corintios capítulo 16, versículo 2, que el primer día de la semana, cada uno de vosotros aparte y guarde según haya prosperado, para que cuando yo vaya no se recojan entonces ofrendas. Y 2 Corintios capítulo 9, versículos 6 al 7 dice, pero esto digo, el que siembra escasamente, escasamente también segará, y el que siembra abundantemente, abundantemente también segará. Que cada uno dé como propuso en su corazón, no de mala gana ni por obligación, porque Dios ama al dador alegre. Dios ama al dador alegre. La tercera verdad bíblica que nosotros tenemos en Cristo Jesús, en el cual los pastores, predicadores y evangelistas contradicen al enseñar que Malaquías capítulo 3 versículo 8 al 10 es aplicado para el cristiano, es el siguiente. La gran verdad es que todo le pertenece a Dios, no un 10% como mal han dicho o enseñado. Todo es de Dios. La Sagrada Escritura dice, da a César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. Somos comprados por sangre, por la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Así lo dice 1 Corintios capítulo 6 versículo 20. Pues por precio habéis sido comprados. Por tanto, glorificad a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Por tanto, somos esclavos y mayordomos del Señor. Así lo enseña también 1 Pedro capítulo 4 versículo 10, donde dice, según cada uno ha recibido un don especial, úselo sirviéndoos los unos a los otros como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Somos administradores del Señor. Lo que por gracia recibimos, damos por gracia. El cristiano no tiene que dar un impuesto como lo es el diezmo o el 10% de todos tus ingresos. Debe dar a Dios lo que es de Dios y por gracia y de corazón, porque Dios ama al dador alegre. Así lo dice 2 Corintios capítulo 9 versículo 7, que cada uno dé como propuso en su corazón, no de mala gana ni por obligación, porque Dios ama al dador alegre. Dios ama al dador alegre, no al diezmador alegre. Así que aprendamos a discernir la palabra de Dios. Y la cuarta verdad que contradicen lamentablemente muchos pastores, evangelistas y maestros de la palabra de Dios es que el cristiano no está bajo la ley, sino bajo la gracia. Estamos en el nuevo pacto de Cristo. Es cierto que Abraham diezmó antes de la ley mosaica, pero ¿has analizado qué fue lo que diezmó Abraham? La respuesta está en Hebreos capítulo 7. Abraham no diezmó de todo lo que él tenía, sino del botín de la guerra, y además el resto del botín se lo dio al rey de Sodoma. Si nosotros leemos Génesis capítulo 14, versículo 17 al 24, usted va a detallar esta gran verdad. Mire lo que dice Génesis capítulo 14, versículo 17 al 24. A su regreso después de derrotar a Kedorlaomer y a los reyes que estaban con él, salió a su encuentro el rey de Sodoma en el valle de Sabe, es decir, el valle del rey. Entonces Melquisedec, rey de Salem, sacó pan y vino, él era sacerdote del Dios Altísimo, y lo bendijo diciendo, bendito sea Abraham del Dios Altísimo, creador del cielo y de la tierra, y bendito sea el Dios Altísimo que entregó a tus enemigos en tu mano.
y le dio a Abraham el diezmo de todo. Y el rey de Sodoma dijo a Abraham: dame las personas y toma para ti los bienes. Y Abraham dijo al rey de Sodoma: he jurado al Señor, Dios altísimo, creador del cielo y de la tierra, que no tomaré ni un hilo, ni una correa de zapato, ni ninguna cosa tuya, para que no digas: yo enriquecí a Abraham. Nada tomaré, excepto lo que los jóvenes han comido y la parte de los hombres que fueron conmigo, Aner, Escol y Manre. Ellos tomarán su parte. Y si nosotros comparamos Génesis capítulo 14, versículo 17 al 24 con Hebreos capítulo 7, versículo 1 al 4, que dice: porque este Melquisedec, rey de Salem, sacerdote del Dios Altísimo, salió al encuentro de Abraham cuando éste regresaba de la matanza de los reyes y los bendijo. Abraham le entregó el diezmo de todos los despojos o botín, cuyo nombre significa primeramente rey de justicia y luego también rey de Salem, esto es, rey de paz, sin padre, sin madre, sin genealogía, no teniendo principio de días ni fin de vida, siendo hecho semejante al Hijo de Dios, permanece sacerdote a perpetuidad. Considera pues la grandeza de este hombre a quien Abraham, el patriarca, dio el diezmo de lo mejor del botín. Notamos de que Abraham diezmó fue del botín, mas no de todo lo que él tenía. Eso es un interesante detalle que tenemos que tener muy en cuenta. Si aplicamos la errada idea de que porque Abraham diezmó estando antes de la ley mosaica y por eso los cristianos deben diezmar, entonces también deberíamos aplicar la circuncisión y guardar el día de reposo, porque eso fue también antes de la ley mosaica. ¿Ves? Así como nosotros no guardamos el día sábado porque estamos en el reposo de Dios en Cristo Jesús, según Hebreos capítulo 4, versículo 9 al 11, que dice: queda por tanto un reposo sagrado para el pueblo de Dios, pues el que ha entrado en su reposo, él mismo ha reposado de sus obras, como Dios reposó de las suyas. Por tanto, esforcémonos por entrar en ese reposo, no sea que alguno caiga siguiendo el mismo ejemplo de desobediencia. Y no nos circuncidamos porque en Cristo ya lo estamos, según Colosenses capítulo 2, versículo 11, que dice: en él también fuisteis circuncidados, con circuncisión no hecha a mano, al echar de vosotros el cuerpo pecaminoso carnal, en la circuncisión de Cristo. Y no diezmamos porque en Cristo todo le pertenece a Dios y damos por gracia lo que por gracia recibimos. Solo somos sus mayordomos y esclavos. Estamos bajo un nuevo pacto y no bajo la ley, según Hebreos capítulo 8, versículo 13, que dice: al decir nuevo pacto, ha dado por viejo al primero, y lo que se ha dado por viejo se envejece, está próximo a desaparecer. Y Romanos capítulo 6, versículo 14 dice: porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. Si lee bien Malaquías capítulo 1 y capítulo 2, se le habla a un pueblo, a una nación. ¿A cuál nación se está refiriendo Malaquías capítulo 1? Lógicamente se está refiriendo al pueblo de Israel. Y si lees capítulo 3, versículo 8 al 10 de Malaquías, ¿a cuál nación se está refiriendo este pasaje cuando dice la nación toda? Lógicamente se refiere al pueblo de Israel, al pueblo judío y no a los cristianos. Por el amor de Dios, entiendan esta gran verdad. Estamos bajo la gracia. Y Efesios capítulo 2, versículo 8 al 10 dice: porque por gracia habéis sido salvados por medio de la fe, y esto no de vosotros, sino que es un don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para hacer buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ella. Aquí el pasaje nos enseña que somos salvos por gracia, no por obra, no por la ley, para que nadie se gloríe, y somos hechura suya en Él
para buenas obras. Es decir, que somos salvos no por obras, sino para buenas obras. Así que por la misericordia del Señor, el cristiano no tiene que diezmar, sino ofrendar o dar a la obra de Dios, y por ende es dar por gracia lo que por gracia ha recibido, ya que es un siervo o sierva de Dios, es decir, un esclavo del Señor Jesucristo. No tiene que estar dando para que Dios le bendiga más, como si las bendiciones se compraran. Así se nota y se cumple la palabra que lo que enseña estas cosas, que si das vas a prosperar, a ser bendecido, vas a tener mucho material económico, etc., son mercaderes de la fe. Segunda de Pedro, capítulo 2, versículo 1 al 3 nos advierte: pero se levantarán falsos profetas entre el pueblo, así como habrán también falsos maestros entre vosotros, los cuales encubiertamente introducirán herejías destructoras, negando incluso al Señor que los compró, trayendo sobre sí una destrucción repentina. Muchos seguirán su sensualidad, y por causa de ellos el camino de la verdad será blasfemado. Y por su avaricia, o en su codicia, en gana de prosperar, os explotarán con palabras falsas. El juicio de ellos desde hace mucho tiempo no está ocioso, ni su perdición dormida. Al enseñar que usted si da va a tener más prosperidad, va a tener más bendición, va a tener sanidades, etcétera, como si las bendiciones de Dios se compraran, contradicen la palabra de Dios, porque todo le pertenece a Dios. Usted y yo somos pertenencia de Cristo Jesús. Somos comprados a precio de sangre, eso lo explicamos anteriormente. Por eso tengamos cuidado con esas falsas enseñanzas de que si das a Dios te bendecirá y tendrás prosperidad, etc. Eso es superstición pura, o es que a Dios se puede comprar. Por favor, si damos a Dios es porque estamos agradecidos de Dios, y si pasamos por escasez o abundancia, declaramos como el apóstol Pablo: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Así nos enseña Filipenses capítulo 4, versículo 11 al 13. No que hable porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. Sé vivir en pobreza y sé vivir en prosperidad. En todo y por todo he aprendido el secreto tanto de estar saciado como de tener hambre, de tener abundancia como de sufrir necesidad. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Ser pobre no es malo, como tampoco ser rico. La verdadera actitud de dar es con amor y gratitud, no con interés o buscando algo a cambio. Somos bendecidos por Dios si obedecemos a Dios en su palabra. Y aún así, no significa que no pasemos por pruebas y momentos fuertes. Así que muchos pastores, evangelistas y maestros malinterpretan al aplicar Malaquías capítulo 3, versículo 8 al 10 para los cristianos, con lo ya antes explicado. Por tanto, les dejo dos preguntas a aquellas personas que lamentablemente siguen con esa terquedad de que Malaquías capítulo 3, versículo 8 al 10 es aplicado para el cristiano. La primera pregunta es la siguiente: ¿Jesucristo diezmó y pidió diezmo en su ministerio terrenal? Y la segunda es: ¿los apóstoles pidieron diezmo en su ministerio apostólico en el primer siglo? ¿O recibían ofrendas de los hermanos en Cristo en ese tiempo? Dios le bendiga y muchas gracias por tu atención. Que la gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sea contigo desde ahora y para siempre. Y ángeles de Dios a tu favor en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. Si usted desea tener más información o comunicarse con nosotros, puede hacerlo a través del 0416-729-7228. Les repito, 0416-729-7228.